Las derivadas son uno de esos conceptos que muchos conocen como una aburrida lista de reglas matemáticas. Con este huevo cayendo sobre mi cabeza, hoy cambiaremos eso. Gracias a las derivadas tenemos la inteligencia artificial que hoy nos sorprende. La física, medicina, astronomía, entre muchas otras ciencias y prácticas la utilizan día con día, y hoy viajaremos un poco en el tiempo para ver cómo y por qué fueron creadas, y por qué causaron una de las más grandes controversias científicas en donde hasta Isaac Newton decidió hacer trampa para ganar una pelea contra otro titán de su tiempo. Las derivadas forman parte del cálculo, una rama de las matemáticas que se ha ido desarrollando poco a poco a lo largo de miles de años. Hagamos como George Lucas y comencemos esta historia por la mitad. En el siglo XVII el mundo era muy diferente. Muchas de las ideas que Aristóteles dijo casi 2000 años antes seguían siendo consideradas como correctas. Se creía, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo y todos los astros giraban alrededor de nosotros. Galileo Galilei, nuestro primer protagonista, observaba el espacio con un telescopio que él mismo hizo y realizó observaciones que demostraban que no todo giraba a nuestro alrededor. Específicamente pudo ver 4 lunas orbitando Júpiter. En ese entonces no podía simplemente publicarlo. El heliocentrismo, el modelo en donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor, era considerado herejía y promoverlo podía ganarte tortura o hasta una sentencia de muerte. Entonces Galileo decidió escribir un libro en donde sutilmente expresaba la idea y no le fue bien. Amenazaron con torturarlo y lo sentenciaron a vivir encerrado en su casa hasta que falleció. Sin embargo, no toda su historia es triste. Galileo iba en contra de otra idea de Aristóteles. Aristóteles decía que los objetos pesados o con mayor masa caen más rápido que los objetos ligeros. Y de alguna manera es entendible el por qué se pensaba de esa manera. Por ejemplo, si tomo este libro y este ticket de la tienda donde compré hace rato y los dejo caer al mismo tiempo, ¿cuál crees que caiga primero? Veamos. Creo que pasó lo que la mayoría esperaría. El libro cae primero. Y eso veía Aristóteles y el resto del mundo en su día a día, por lo cual era sentido común que las cosas pesadas caen más rápido. Galileo, obsesionado con entender el movimiento y las leyes de la naturaleza, consideraba que todos los objetos, sin importar su masa, fuera una pluma o un elefante, caían con la misma velocidad. Y lo que pasó aquí es debido a la resistencia del aire, el choque del ticket con las moléculas de aire que hay a nuestro alrededor y que frenan su caída. Por lo tanto, Galileo pensaba en cómo caen los objetos, pero en el vacío, similar al espacio exterior, en donde prácticamente no hay resistencia que interfiera con el movimiento de los cuerpos. En aquel entonces Galileo no podía ir al espacio para hacer el experimento. Eso se hizo hasta 1971 por el astronauta David Scott. Sin embargo, podemos ver el efecto en acción aquí mismo, haciendo el experimento de otra manera. Si los dejamos caer como hace un momento, sucede lo mismo. Pero ¿qué pasa si pongo el ticket encima del libro y los dejo caer? Ups, ahora cayeron al mismo tiempo. La resistencia del aire que afectaba la superficie del ticket mientras caía está siendo eliminada por el libro. Como el ticket ya no choca con el aire, puede bajar a la velocidad que quiere hacerlo, la cual es la misma para el ticket, el libro o un elefante si quieres. En el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Pero si todos los cuerpos caen con la misma aceleración, ¿cuál es esa aceleración? Tomemos este huevo y dejémoslo caer sobre este pobre calvo. Cuando comienza su caída tiene muy poca velocidad. Conforme sigue cayendo, su velocidad aumenta, es decir, que está acelerando, cayendo cada vez más rápido. Galileo, haciendo una serie de mediciones y experimentos, pudo ver lo siguiente. Los objetos aquí en la Tierra, si los dejamos caer, siguen un patrón muy especial. En el primer segundo caen aproximadamente 4.9 metros. Llamemos a este número una unidad de distancia. Si sigue cayendo, en el segundo 2 habrá caído en total 4 unidades de distancia. En el segundo 3, 9 unidades. En el 4, 16 unidades, etc. Estos números tienen un patrón. Podemos tomar el número de segundos que ha caído, elevarlo al cuadrado y nos dirá cuántas unidades de distancia ha recorrido. Esto podemos expresarlo con esta simple fórmula usando la letra S para el desplazamiento. El desplazamiento en cualquier tiempo t es igual a t al cuadrado. Por ejemplo, si queremos saber cuánto ha recorrido a los 4 segundos, usando esta fórmula nos da 16 unidades de distancia.
Recordando que una unidad de distancia son aproximadamente 4.9 metros, podemos ver que a los 4 segundos el huevo ha caído alrededor de 78 metros. ¿Y qué tiene que ver eso con las derivadas? Veamos. Como vimos, de manera muy simple podemos saber para cualquier punto la distancia recorrida. Sin embargo, si queremos saber a qué velocidad específica iba el huevo en un punto, nos topamos con un pequeño problema. Regularmente calculamos la velocidad de algo dividiendo la distancia entre el tiempo. Por ejemplo, si un vehículo recorre 60 kilómetros en 2 horas, dividimos distancia entre tiempo, 60 entre 2, y nos da una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Hagamos lo mismo con el huevo. Si el huevo cae durante 3 segundos, la distancia recorrida es toda esta sección, y usando nuestra fórmula de desplazamiento sabemos que son 44.1 metros. El tiempo son los 3 segundos, por lo que la velocidad promedio es de 14.7 metros por segundo. Sin embargo, y aquí está la parte importante, es que esto es una velocidad promedio. Como vimos, al inicio el huevo va muy despacio. Definitivamente no va a 14.7 metros por segundo. A los 3 segundos está cayendo más rápido que a 14.7. Si queremos ser más precisos al calcular la velocidad del huevo en un momento, en lugar de tomar una sección tan grande para medirla, podemos obtener una sección más pequeña, digamos entre el segundo 2.5 y el segundo 3. Utilizando nuestra fórmula obtenemos la distancia recorrida de aquí a aquí, que es de aproximadamente 13.5 metros, y la diferencia en tiempo es de solo 0.5 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio en esta sección es de 27 metros por segundo, mucho más exacto que nuestro cálculo anterior. Y ahora veamos aquí una paradoja que confundió a matemáticos por cientos de años. Queremos saber la velocidad exacta a la que iba cayendo el huevo en el segundo 3, es decir, exactamente aquí. Usando nuestra fórmula sabemos que la distancia total que ha recorrido en este punto es de 44.1 metros. Sin embargo, al calcular la velocidad con la fórmula que tenemos, nos metemos en un problema. Cuando lo calculamos de aquí a aquí, la diferencia en distancia entre el punto inicial y el final era de los 44.1 metros. De aquí a aquí, la diferencia entre los puntos es de 13.5 metros. Si quiero obtener la diferencia en distancia en este punto específico, los dos puntos, inicial y final, están en el mismo lugar, por lo que no hay diferencia en distancia. La diferencia es 0. Por la misma razón, la diferencia en tiempo también es 0. Usando nuestra fórmula nos queda 0 entre 0. ¿Y qué pasa si intentamos hacer esa operación? Esto está raro. Tenemos dos ideas en conflicto. La primera es que por sentido común sabemos que en ese punto iba a una velocidad específica y deberíamos poder calcularla. Y la segunda es que estamos tratando de calcular la velocidad en un punto específico, que es similar a querer calcular a qué velocidad va un vehículo viendo una foto. Con esta foto, ¿puedes calcular a qué velocidad va? Esta paradoja que rompió la cabeza de muchos matemáticos se soluciona con esta bonita herramienta llamada derivada. Galileo, sin conocer la derivada, la logró calcular para este caso específico. En lugar de preguntarnos la velocidad específica en el segundo 3, busquemos la velocidad promedio en una sección muy pequeña, digamos entre el punto inicial con tiempo t, 3 segundos, y sumarle una cantidad muy pequeña que llamaremos h, digamos de 0.1 segundos. Entonces en nuestro segundo punto el tiempo es de t más h, en este ejemplo 3.1 segundos. Pero cambiemos un poco nuestra forma de resolverlo. En la fórmula de velocidad, distancia recorrida entre tiempo transcurrido, podemos restar las dos distancias, la distancia del punto 2 que usa t más h, menos la distancia del punto 1 que usa t, y dividirlo entre el tiempo, que en este ejemplo es de 0.1 segundos y estamos llamando h. Hasta aquí no hemos hecho nada diferente, pero usando unas cuantas reglas para simplificar expresiones, nuestra fórmula se va simplificando. Y simplificando. Y simplificando. Y simplificando. Hasta quedar esta simple fórmula de velocidad. Velocidad es igual a 2t más h. Y como puedes ver, aquí no estamos dividiendo entre 0, por lo cual h, nuestra diferencia en tiempo, puede ser un número muy pequeño. O incluso 0, con lo que podemos omitir la h totalmente. Entonces ahora en lugar de necesitar calcular pequeñas diferencias, podemos simplemente decir, la velocidad a los 3 segundos es igual a 2t, que es igual a 2 por 3, es decir, 6 unidades de distancia por segundo. Como una unidad de distancia es 4.9 metros, nos da una velocidad de 29.4 metros por segundo.
Esto ya no lo llamaríamos velocidad promedio, sino velocidad instantánea, la velocidad específica en un punto en el tiempo. Veámoslo ahora con una gráfica. Este vehículo puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo con las flechas del teclado. Y del lado derecho la gráfica me muestra el tiempo en el eje horizontal y el desplazamiento en el eje vertical Y. Si lo muevo, puedo hacer una gráfica que me dice cómo se desplazó el vehículo durante este tiempo. La velocidad promedio es distancia sobre tiempo, es decir, el eje Y entre el eje X. Si aquí yo quiero calcular la velocidad, similar a como lo hicimos anteriormente, tomemos una sección de tiempo. Podemos dibujar una línea en la gráfica que une los puntos inicial y final. Esta recta representa la velocidad promedio y entre más inclinada, mayor la velocidad en ese tiempo. Como hicimos con el ejemplo del huevo, hagamos la diferencia en tiempo más pequeña y más pequeña. Y la inclinación o pendiente de la recta se va haciendo cada vez más precisa para indicarnos la velocidad, hasta llevarlo al límite convirtiendo la recta secante en una recta tangente en un punto específico en la curva. Como podemos obtener la velocidad en cada punto de la gráfica, podemos tomarla y con el resultado hacer una nueva gráfica que nos muestra la velocidad. Si la velocidad se mantiene, el desplazamiento cambia constantemente. Imagina si tú en tu vehículo mantienes la misma velocidad, entonces tu velocidad es constante y tu desplazamiento va cambiando a ese ritmo. Con velocidad negativa, el vehículo va de reversa. El concepto de derivada nos dice el ritmo de cambio de algo. En este ejemplo, la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Es decir, la velocidad nos dice con qué ritmo está cambiando el desplazamiento del vehículo. Por ejemplo, si vas en tu vehículo y vas despacio, el ritmo al que está cambiando tu posición es poca, es decir, que tu velocidad es poca. Si aumentas la velocidad, tu posición cambia más rápidamente. Esto aplica para muchas cosas. Podemos obtener una derivada que nos diga el ritmo de cambio de afluencia de personas en un bar según los días del año. Seguramente en fines de semana será mayor. Podemos también tener una derivada que nos diga cuánto aumentan tus malas decisiones según cuántos mililitros de alcohol has ingerido. Ejemplos más realistas permiten calcular con mayor facilidad el movimiento de los astros y satélites en el espacio, o calcular cosas como el nivel de presión que sufre la pared de una presa según el nivel de agua que hay en ese momento, y en inteligencia artificial son indispensables. Regularmente, cuando trabajamos con redes neuronales, evaluamos su desempeño con algo llamado la función de costo. Esta función nos da una gradiente. Imagínalo como una gráfica como esta, o como esta, pero de más dimensiones. Aquí entre más abajo, menos errores tiene el modelo, entonces queremos saber cómo movernos hacia abajo en la gradiente. Las derivadas nos permiten calcular cómo movernos en este espacio para tener cada vez mejores resultados, y usando una regla llamada la regla de la cadena, nos dice cómo ajustar los parámetros de nuestro modelo para descender en la gradiente y mejorar el modelo. Incluso podemos calcular el ritmo de cambio en la distribución de este video respecto a cuántos me gusta tiene. Si quieres averiguarlo, da clic en me gusta. Entonces, si una derivada nos dice a qué ritmo está cambiando algo, hagamos un ejercicio de pensamiento regresando con nuestro vehículo. ¿Qué nos dice el ritmo de cambio de la velocidad? Es decir, ¿hay algo que nos diga si la velocidad de algo aumenta o disminuye? Eso es la aceleración. Entre mayor aceleración, más rápido está cambiando la velocidad, que a su vez hace que más rápido cambie el desplazamiento. Por lo tanto, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y podemos verlo aquí en otra gráfica. Al hacerlo nos muestra exactamente cuando presionamos el acelerador de nuestro vehículo. O en este ejemplo nos muestra cuando presiono las flechas, hacia arriba o hacia abajo. El cálculo tiene dos ramas, las derivadas o cálculo diferencial y las integrales o cálculo integral. Quizá en otro video hable de las integrales, pero en la historia del cálculo hay muchísimos matemáticos involucrados, cada uno agregando su granito de arena. Y si bien no puedo mencionarlos a todos, veamos algunos. Y veamos también por qué Isaac Newton terminó en medio de una controversia digna de las redes sociales de hoy en día. Desde hace aproximadamente 2300 años en Grecia, Eudoxo y Arquímedes querían ver cómo encontrar el área de figuras complejas. Por ejemplo, para calcular el área de esta figura, podían llenarla con otras figuras conocidas y sumar el área de todas para llegar a una aproximación. Desde ese entonces ya estaban empezando a imaginarse que llenaban una figura de pequeñas secciones cada vez más y más pequeñas hasta hacerlas infinitamente pequeñas y sumar sus áreas, pero hacía falta madurar mucho las matemáticas para que esto pudiera hacerse. En el cálculo, todo gira alrededor de hacer mediciones usando aproximaciones cada vez más pequeñas, ya sea ritmos de cambio o encontrar el área de figuras complejas o de curvas. A lo largo de los siglos hubo avances y métodos similares en China, India y Medio Oriente.
Cavalieri, Kepler, Barrow, Fermat, Descartes, Pascal, Wallis, entre muchos otros grandes nombres, fueron haciendo avances poco a poco y prepararon el campo para que dos titanes combatieran por la formalización de los conceptos del cálculo: Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Isaac Newton, conocido por su ley de gravitación y la manzana del árbol, fue un matemático, físico, astrónomo, teólogo y hasta alquimista. Formuló las leyes del movimiento universal, demostró que la luz del sol puede separarse en el espectro de colores y después unirse nuevamente al blanco. Perfeccionó el telescopio reflector usado en el telescopio espacial Hubble y ahora en el nuevo telescopio James Webb. Durante sus últimos 24 años de vida fue presidente de la Real Sociedad de Londres, un grupo de la élite científica. Ahora, en ese entonces no había una distinción muy clara entre qué era ciencia y qué era algo como alquimia u ocultismo. Incluso lo que él trabajó y que hoy conocemos como gravedad, la propia idea de acción a distancia en el vacío entre dos cuerpos, era algo más cercano al ocultismo que a la ciencia. Newton pasó parte de su vida intentando crear la piedra filosofal, y al morir encontraron altos niveles de mercurio en su cuerpo, se cree por los experimentos de alquimia que hacía. Al morir, uno de sus más grandes logros, si la historia es correcta, es que murió virgen. Isaac Newton desarrolló el cálculo, que él llamó el método de las fluxiones, para resolver problemas que él tenía de física y astronomía, intentando describir los cambios continuos que ocurren en nuestro mundo físico. Su método de las fluxiones describía las derivadas e integrales, sin embargo no quiso publicar su trabajo y eso empezó la gran controversia. Aprovecho unos segundos para agradecer a quienes me están apoyando en Patreon y en YouTube, y te dejo en la descripción del video cómo puedes apoyarme también si quieres. Gottfried Leibniz era un científico muy diferente a Isaac Newton. Estaba interesado en las leyes, economía, política y otros temas, y hasta sus 26 años comenzó a dedicarse más a fondo a las matemáticas, mientras que Newton estaba ya trabajando con sus fluxiones desde los 23 años. ¿Y qué estaba haciendo yo a los 23? Sin embargo, Leibniz no se queda atrás. Desarrolló una calculadora mecánica que podía hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, incluso raíces cuadradas. Su trabajo y publicaciones lo hicieron aportar mucho en todas las disciplinas en las que estuvo involucrado. Leibniz era muy metódico, desarrolló su propio cálculo, pero puso mucho cuidado en hacer una notación adecuada para el uso de las derivadas y las integrales. Además, Leibniz expresó claramente la distinción entre integrales y derivadas en el teorema fundamental del cálculo, que dice que son operaciones inversas, algo que Newton también utilizó pero no detalló. En el ejemplo que vimos, la velocidad es la derivada del desplazamiento, y el desplazamiento es la integral de la velocidad. Leibniz publicó su cálculo dando inicio a un problema con Isaac Newton. Newton no había publicado sus fluxiones, había tenido algunos choques con algunos de sus contemporáneos como Robert Hooke, y digamos que no le quedaron muchas ganas de publicar su trabajo. De hecho, el único cuadro que había en la Real Sociedad de Londres de Robert Hooke desapareció misteriosamente cuando Newton era presidente. Eventualmente Newton publicó sus fluxiones e incluso en su primera edición nació una pequeña mención de que Leibniz había desarrollado su propio cálculo. Hasta aquí todo bien, hasta aquí Johann Bernoulli retó a todos los matemáticos a resolver el problema de la curva braquistócrona, que si no conoces qué es igual y después hablé del tema, pero el punto era resolver un problema difícil utilizando cálculo para ver quién lo entendía bien. Newton y Leibniz, entre otros, lo resolvieron. Sin embargo, Nicolás Fatio, un matemático que tuvo algunos problemas con Leibniz y de hecho estaba molesto porque no se había podido involucrar como él quiso en el reto, publicó un libro en donde dijo que Newton era el inventor real del cálculo y que Leibniz había tomado prestadas algunas ideas de Newton para desarrollar el suyo. Efectivamente, Leibniz viajó 2 veces a Londres en donde quizá tuvo oportunidad de ver algunas de las notas de Newton, sin embargo, Leibniz lo negó. Escribió a la Real Sociedad de Londres para expresar su desacuerdo y asegurar que su cálculo él mismo lo había desarrollado de manera independiente. Sin embargo, el fuego ya había sido encendido. En aquel entonces, como ahora, los científicos y los países daban mucha importancia a quién había hecho primero un descubrimiento. Newton no iba a dejar que le quitaran su posición como el inventor del cálculo, entonces primero ignoró algunas de las cartas de Leibniz y cuando siguió insistiendo en su posición como el presidente de la Real Sociedad de Londres, estableció un comité para hacer una investigación detallada. Sin embargo, esta investigación, como tal vez podemos imaginar, no fue nada imparcial. Newton seleccionó a los miembros del comité de revisión, de los cuales todos apoyaban a Newton. Durante la investigación, ni siquiera vieron relevante entrevistar a Leibniz, y 49 días después publicaron su resolución en donde favorecían a Newton. Casualmente, tiempo después, encontraron el borrador escrito de esa resolución, escrito por el mismo Isaac Newton. Leibniz intentó obtener gente a su favor, pero no logró mucho. Murió rico, pero solitario, todavía intentando convencer al mundo de que él había desarrollado su propio cálculo. De hecho, se dice que a su funeral nada más fue su secretaria.
Un poco antes de su muerte admitió que efectivamente había visto algunos de los escritos de Newton, pero comentó que no tenían valor ni le dieron ideas. Quizá nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero hoy en día la evidencia apunta que cada uno inventó su cálculo de manera totalmente independiente, y aunque en su momento Newton tuvo al mundo a su favor, la notación que usamos hoy en día es la de Leibniz. Ambos utilizaron el trabajo hecho por muchos matemáticos y lograron concentrar los conceptos de indivisibles, infinitesimales y límites en una serie de reglas sencillas que hoy fácilmente podemos simplemente aprendernos y utilizarlas sin preocuparnos mucho en por qué son lo que son. El detalle de las reglas, cómo funcionan y cómo aplicarlas, está explicado en canales matemáticos y clases gratuitas. Sin embargo, el conocer esta historia seguramente te ayudará a retener y entender un poco mejor el por qué vale la pena aprender estos conceptos y por qué nos ha permitido impulsar la inteligencia artificial. ¿Y a todo esto qué pasó con el huevo?